Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Una vez más estamos en estas latitudes para el mundo y América Latina con los militantes de las causas nobles. Nos faltan 348 días para que finalice el 2022, a pocos días de que el presidente Gabriel Boric en Chile nombre su gabinete, y también a pocos meses que Colombia probablemente cambie su destino y no siga las sillas musicales entre la derecha y la ultraderecha. Ojalá eso suceda, y por eso hoy día nos reunimos con Mariano, con Santiago y con la querida Eliana a conversar de Colombia, que ella nos va a contar un poco, a grosso modo, lo que significa Colombia, su historia, su momento del narcoestado y lo que hoy día estamos enfrentando. Desde Medellín, un saludo para Eliana. Hola, hola, los saludo a todos, a Mariano, a Santiago, a Manuel y a todas las personas pues que nos vienen siguiendo ya hace unas cuantas semanas con este programa en el que estamos intentando conversar, tratar de entender, como le decía Manuel, pues lo que pasa en América Latina. Yo les voy a hacer, pues preparé como algo para que hablemos en torno al narcoestado, como yo lo veo, como yo lo vivo, y pues algunos daticos que la historia y algunas investigaciones pues nos dan como soporte para poder hablar de este tema. No sé si antes de comenzar, Santiago, Mariano o Manuel tienen como alguna pregunta puntual, como para yo tratar de meterla acá como dentro de esto que preparé, o si quieren que comience directamente, ustedes me dirán. No sé, Santiago, yo por mi parte escucharía primero, tengo algunas preguntas, pero creo que podría ser en el desarrollo, que probablemente lo que yo pregunte esté dentro de lo que sea tu complementación. Santiago, no sé, Mariano. Sí, estoy de acuerdo, Manuel. Un saludo para todos y estoy de acuerdo con lo que planteas, estimado Manuel. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces voy a comenzar. Como la idea es hablar del narcoestado, eh, ¿por qué considerar que Colombia es un narcoestado? Voy a mencionarles algunos nombres. Fernando San Clemente, ex embajador de Colombia en Uruguay, hace poco tiempo, unos 2 años más o menos, dentro de una finca cerca a Bogotá, se le descubrió un laboratorio muy grande de cocaína. Pese a esto, el embajador en su momento no renuncia, el gobierno lo mantiene en su cargo y él simplemente dice que era que tenía arrendada la finca y que él no sabía lo que sucedía allá. Puede ser un caso aislado. La familia Cifuentes, Dolly Cifuentes y Ana María Uribe Cifuentes. Dolly Cifuentes es cuñada de Álvaro Uribe Vélez, sobrina, y Ana María Uribe Cifuentes, sobrina directa de Álvaro Uribe Vélez. Ana María Cifuentes, hija del hermano menor de Álvaro Uribe Vélez. Las dos fueron capturadas por narcotráfico y nexos directos con el cartel de Sinaloa. Ana María Uribe Cifuentes fue capturada con su mamá, pero ninguna cárcel en este momento nos da cuenta, o sea, nadie sabe dónde está Ana María Cifuentes, que entre otras cosas, pues ejercía pues como la función de lavado de activos para el Chapo Guzmán. También puede ser un caso aislado, algo que sucede y ya está. José Obdulio Gaviria, asesor durante muchos años de Álvaro Uribe Vélez, actual senador de la República por el Centro Democrático, primo de Pablo Escobar. Bernardo Ramírez Blanco, hermano de Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta actual del país, fue ministra de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, muy cercana a Álvaro Uribe Vélez del Centro Democrático, participó en las elecciones pasadas como precandidata presidencial del Centro Democrático. Su hermano fue capturado en los años 90, condenado a 57 meses de cárcel por ingresar tener como una especie de comercio de heroína a través de lo que llamamos mulas, no sé si en todo el continente es igual el término, personas que ingresan droga a Estados Unidos, pues él tenía como su red de tráfico de heroína con mulas en Estados Unidos. El Ñeñe Hernández, el último que voy a mencionar, pero créanme que la lista es muy grande, financiador de la campaña de Iván Duque, actual presidente de Colombia,
reconocido narcotraficante, tiene fotografías con Álvaro Uribe Vélez, con Iván Duque. Ellos dicen que pues, por ser figuras políticas que tienen fotografías con muchas personas que se les acercan, pero el Ñeñe, fue reconocido en su región, en la costa caribe colombiana, muy reconocido, se sabía que era narcotraficante y fue asesinado misteriosamente después de que se comenzó a develar que él había apoyado con dineros la campaña presidencial de Iván Duque. Fue asesinado en Brasil. Pero además fue invitado de honor a la posesión presidencial de Iván Duque. Hay fotos de él en lugares privilegiados en la posesión presidencial. Todo esto, algunos ejemplos simplemente para mencionar las relaciones de nuestro gobierno y de políticos muy representativos del poder relacionados directamente con el narcotráfico. Como les decía inicialmente, pues cada uno puede ser un caso aislado. Lo que llamaría la atención es que hay muchos casos aislados de narcotráfico con vínculos con nuestro gobierno. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Que en Colombia el narcotráfico pues hay nexos con el gobierno y pues lo terminamos normalizando, pues es que normal, pues es que la plata del narcotráfico transversaliza todo en el país, entonces normal. ¿Cómo llegamos a esto? Antes de comenzar, que la historia es un poquito larga, pero espero resumirla lo mejor posible, quiero contarles que yo soy de Antioquia. Antioquia es un departamento cuya capital es la ciudad de Medellín, la segunda ciudad más importante del país, capital industrial de Colombia durante el siglo XX. Se consolidó como capital industrial de Colombia. Dicen que nos parecemos mucho a los argentinos, a los porteños. Por un lado, porque tenemos una relación estrecha con el tango. Gardel murió acá en la ciudad, eso hizo que tuviéramos una relación directa con el tango. El fútbol acá en la ciudad creció a través de que muchos jugadores argentinos llegaron aquí a la ciudad a conformar los equipos, a enseñarnos lo que era el fútbol y cómo se jugaba. El tango, tenemos una relación directa con el tango impresionante, escuchamos más tango en Medellín, yo creo que en Buenos Aires o en cualquier otra ciudad del mundo, pero además nos creemos los mejores. No hay nada mejor que un paisa. A nosotros, a los de la región de este departamento, nos llaman paisas, los paisas. No hay nada mejor que un paisa, es lo que solemos decir. Somos los mejores, somos una raza privilegiada, dicen por ahí. Somos los mejores, pero en esta ciudad se formaron Álvaro Uribe Vélez, Pablo Escobar y los hermanos Ochoa. Entonces, si tal vez somos los mejores, pues en esta región también se han formado personas que digamos que le han hecho un daño muy grande al país y tal vez a gran parte del mundo. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, que era como develar justamente la identidad de mi región, porque creemos que somos los mejores, en una entrevista con alguien muy reconocido en la cultura, me decía es que solamente una ciudad como Medellín puede dar un ser como Pablo Escobar. Medellín era una ciudad de poca importancia en el siglo XIX, que comienza a querer ser y a sobresalir y a progresar, y entonces empezamos a ver en el progreso desmedido, o sea, lo importante es que tengas carro, que tengas casa, que sobresalgas, no importa cómo, pero vamos a sobresalir, ¿cierto? Y nos vamos a mostrar, y somos la primera ciudad con metro en el país y la única todavía, y tenemos cabinas de metrocable que llegan a los barrios populares de la ciudad. Como es una ciudad que está entre montañas, el tren no puede subir, entonces tenemos telecabinas que llegan a los barrios populares. Pioneros en el mundo, telecabinas ya existían, pero como medio de transporte público urbano no. Entonces nos jactamos de todo eso, porque la ciudad quiso ser eso. Medellín es una ciudad que se muestra. Decimos que es la ciudad más innovadora del mundo. No hemos resuelto problemas básicos, pero decimos que somos la ciudad más innovadora del mundo. Ese afán de progreso es lo que llevó a este personaje, al que entrevisté alguna vez, a decirme que solo una ciudad como Medellín podía engendrar un ser como Pablo Escobar y tal vez como Álvaro Uribe Vélez también. Me voy a devolver un poquito para seguir entendiendo cómo llegamos acá. Siglo XIX, Constitución de 1863, se conoce como la época del Olimpo Radical. En el Olimpo Radical, Colombia, que se está conformando como Estado-Nación, ya ha perdido territorio, ya se nos fue
Ecuador, perdemos territorio con Brasil, se nos va Venezuela, nos estamos conformando, hay muchas guerras civiles obviamente, pero la Constitución de 1863 es reconocida como una constitución muy progresista para su época. Abolición de la esclavitud, libertad de la educación, libertad en la economía, en el mercado. Tenemos un montón de libertades que eso nunca antes se había visto, pues porque veníamos del gobierno español. Va a ser una época muy bonita, pero a los conservadores eso no les gusta. Y va a surgir la Constitución de 1886. Una constitución que determina, vuelve la pena de muerte, se quitan libertades que se habían ganado, pero lo más particular acá es que la Iglesia Católica va a gobernar de la mano con el Estado, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a gobernar este país. En 1887, a comienzos del año, o sea, poco después de que se promulga la Constitución, va a surgir un periódico, el periódico El Espectador. Es el periódico colombiano más antiguo de los que aún se publican. El periódico El Espectador también nace acá en la ciudad de Medellín, somos los mejores. Aquí surge todo lo bueno y lo malo de este país. No, mentiras, estoy exagerando. Surge el periódico El Espectador, fundado por Fidel Cano, un personaje que su juventud la vivió en el Olimpo radical con libertades, y cuando nos vienen a coartar libertades, él dice, un momentico, libertades no me quitan, y yo fundo mi periódico y yo digo lo que yo quiera, y yo opino lo que yo quiera, y no estoy de acuerdo con el gobierno. El periódico va a ser cerrado, muchas veces va a ser excomulgado como pena, el director va a ser llevado a la cárcel varias veces, algunos de sus periodistas van a ser condenados al destierro. El Espectador se va a enfrentar contra la corriente de lo que es este país, porque ellos van a decir, este país no se puede gobernar así, y el gobierno sí. Esa constitución va a estar vigente hasta 1991, más de 100 años, una constitución clerical, donde el gobierno está directamente con el Estado. ¿Por qué les menciono el periódico? Porque el periódico va como a tener cierta batalla ahí en el país, pero también porque al final lo vamos a cerrar, el nieto del fundador del periódico El Espectador, siendo director del periódico El Espectador en 1986, va a ser asesinado por Pablo Escobar. Don Guillermo Cano Correa va a ser asesinado por Pablo Escobar dentro del periódico, y al periódico un par de años después le ponen una bomba también. Ese periódico resurge de las cenizas 10.000 veces. Pero es porque don Guillermo Cano, el que es asesinado por Pablo Escobar, es el primero que va a denunciar los nexos directos de Pablo Escobar con el gobierno colombiano. Va a decir que él, que es narcotraficante, lo va a denunciar, lo va a acusar de ser narcotraficante, está beneficiando, está trabajando de la mano con políticos en el país. Por eso va a ser asesinado don Guillermo Cano. Me vuelvo a devolver a la década del 30. Estamos en la Constitución de 1886, pero voy a avanzar un poquitico a la década del 30 para hablarles un poquitico de la violencia y cómo se van a configurar ciertas cosas en el país. En la década del 30 va a empezar a surgir como el auge del tema cafetero, la bonanza cafetera, la industrialización cafetera para que Colombia pueda incursionar en el mercado global del café. Hay pequeños campesinos que tienen sus parcelas y sus tierras sembradas de café. Los terratenientes se quieren apoderar de esos territorios. Ahí va a comenzar una primera etapa de la violencia, esta violencia moderna que tenemos ahora, esta. Ahí se van a conformar unos primeros grupos de paramilitares y de una especie de guerrillas también por esos territorios, por las parcelas o si los terratenientes o bueno, para aquí y para allá. Y ahí es donde va a surgir la figura o se va a consolidar la figura de Gaitán, de Jorge Eliezer Gaitán, que va a formar sindicatos campesinos para poder luchar de alguna manera contra esos terratenientes. Gaitán es un tipo de la ciudad, es un tipo burgués, pero que se solidariza con la causa campesina y que empieza a ganarse el apoyo popular y que se
se está configurando como presidente de la República y que va a ser asesinado. No sé si ustedes creo que algo saben de la historia de Jorge Eliezer Gaitán, sale de su oficina, es asesinado, señalan a alguien, todo el pueblo se va contra ese alguien, nunca sabremos si ese alguien sí fue o no. El tema es que nunca vamos a saber exactamente quién mató o quién dio la orden de asesinar a Jorge Eliezer Gaitán. Se va a desatar lo que llamamos la época de la violencia con V mayúscula, porque así se llama, es el nombre histórico que se le da, la época de la violencia, y se va a conformar para darle como fin a esta época de la violencia, donde se matan liberales con conservadores, donde apuñalan los vientres maternos para matar al enemigo desde la semilla, donde se hace el famoso corte de corbata para sacarle la lengua al contrario, para, como muy simbólico por el tema de la palabra. O sea, van a hacer torturas y van a hacer masacres y van a acabar con pueblos y van a pasar cosas muy feas en el país. Y para acabar con todo esto, bueno, primero el dictador que tenemos, que es más o menos irrelevante dentro de la historia latinoamericana, Gustavo Rojas Pinilla, pero durante su gobierno él también va a ser depuesto. Durante su gobierno no, digamos que durante ese periodo se va a gestar lo que llamamos el Frente Nacional. El Frente Nacional es una época donde liberales y conservadores se van a turnar el poder. De alguna manera eso calma los ánimos, ¿cierto? Porque ya no nos vamos a matar liberales y conservadores, porque nos turnamos el poder y pues seamos amigos y pues está todo bien. ¿Cuál es el problema? Que es que liberales y conservadores es la misma clase burguesa, es la misma élite colombiana. Y hay otro montón de gente que necesita reconocimiento, que le parece que así no son las cosas, y es donde, bueno, el Partido Comunista va a tener unos territorios que se llaman o que van a denominar las repúblicas independientes en el sur del departamento del Tolima, que es un departamento que queda al sur también de la ciudad de Bogotá. Digamos que es de los departamentos del centro de Colombia, pero como en el sur del centro de Colombia. Estas repúblicas independientes, ahí están los comunistas, y los comunistas tienen su territorio ahí. Estamos en la década del 50, más o menos, y ellos tienen ahí su territorio, y arman también, no sé, sus grupos de autodefensa. Y se empieza a decir que hay unas repúblicas independientes, y en la embajada de Estados Unidos van a decir que hay unas repúblicas independientes que están siendo apoyadas por, no sé, por la Unión Soviética, y bueno, todo este cuento. Y van a mandar armamento militar para atacar las repúblicas independientes en la década del 60. Van a venir con aviones, van a venir con armamento, van a venir con todo lo demás. Hay enfrentamientos donde obviamente las repúblicas independientes desaparecen, entre comillas, pero las repúblicas independientes y la forma como digamos que el gobierno enfrenta este hecho, que pues Manuel Marulanda, por allá el líder de las FARC, uno de los fundadores, decía que ellos lo único que querían era negociar con el gobierno para que les pavimentaran las vías, para que ellos pudieran sacar sus productos y simplemente negociar para que los dejaran tranquilos, que ellos no iban a molestar a nadie, que ellos necesitaban vías simplemente para poder entrar y sacar productos para que la economía de la región ellos pues la pudieran mantener en sus, digamos que en sus territorios. Y el gobierno le dice, bueno, ustedes necesitan vías, está bien, y lo que hacen es llamar a Estados Unidos, los atacan, obviamente les toca huir, también hay muertos, asesinados, bueno, todo este cuento. Y 2 años después de estas repúblicas independientes, de lo que se llama las repúblicas independientes, se va a conformar el bloque sur, que posteriormente serían las FARC. Llegamos al nacimiento de las FARC, década del 60, están los 70, plena época de auge guerrillero en todo el continente, con el triunfo de la Revolución Cubana, con dictadores en otros lugares de la región, del continente. Bueno, ustedes saben más o menos la historia. En la década del 70 aquí va a surgir otra guerrilla muy importante, la de la M-19, que surge tras un fraude electoral. A las 8 de la noche iba ganando uno de los candidatos, Gustavo Rojas Pinilla, el que había sido dictador.
va ganando las elecciones, se va la luz, no pueden seguir transmitiendo el conteo de votos, y cuando las personas se despiertan al otro día, tenemos otro presidente, Misael Pastrana Borrero, el papá de Andrés Pastrana. Con ese fraude electoral van a surgir a partir de la NAPO una organización política, se va a armar un ala de la NAPO y se va a conformar el M-19, que se va a convertir a partir de los 70, digamos que en la guerrilla más importante de Colombia. Es una guerrilla urbana, pero tiene unos golpes muy importantes que le hacen tener mucho reconocimiento dentro del país. Es muy querida dentro del país, digamos que dentro de lo popular, porque ellos se copiaron mucho de los tupamaros. Algo así como una especie de Robin Hood que robaban camiones con alimentos y los repartían en los barrios populares y bueno, todo este cuento. Entonces ellos digamos que se ganan el afecto del país, de alguna manera. Ahí están varias guerrillas, está el M-19, está el EPL, está el ELN, que es el que se va a conformar también por algunos curas de la teología de la liberación, como el padre Camilo Torres, y bueno, y está también la guerrilla de las FARC, que era una más entre el grupo de guerrillas que había dentro del país. En el año de 1982, digamos que ya había pasado también durante los 70, el auge marimbero, que es con el tema de la marihuana en Colombia, que aquí también traficamos con marihuana durante un buen tiempo, pero cuando los gringos empezaron a sembrarla, a tener sus propios cultivos allá, y además querían cosas más fuertes, digamos que el auge marimbero pasa y empieza a consolidarse el tema de la cocaína. Colombia tiene otro tema y es ubicación estratégica. Estamos en el norte de Sudamérica, ¿cierto? Estamos en el norte, tenemos 2 mares, estamos en todo el trópico. Aquí se puede, aquí crece cualquier cosa que usted siembre. Aquí tenemos territorio para que pegue, para que cualquier producto pueda surgir. Y tenemos los 2 mares, reitero. Y tenemos un gobierno muy corrupto, además. Tenemos todo el caldo de cultivo para que esto sea un territorio pues ideal para el narcotráfico. Entonces, bueno, les decía que en 1982 llega a la presidencia Belisario Betancur. Él, pues no sé si es que fue un visionario, no sé qué pasó, pero en medio de todas las guerrillas que habían, él quiere negociar con las FARC. Él también va a empezar negociaciones con el M-19 y con otras guerrillas, pero digamos que le presta especial atención a las FARC. Todo al comienzo va a ser muy, como muy oculto, ¿cierto? No está en la prensa, en ninguna parte. Van a empezar conversaciones y de ahí va a surgir el proceso de paz de la Uribe de 1984. Mientras están iniciando negociaciones de paz con los grupos guerrilleros, digamos que está tomando auge el narcotráfico en Colombia. Pablo Escobar ya era Pablo Escobar, pero no era tan conocido. Pablo Escobar estaba fundando barrios en sectores populares de Medellín. Pablo Escobar estaba yendo a los barrios a hacer canchas de fútbol para que los jóvenes jugaran. Pablo Escobar estaba siendo reconocido, nadie sabía cómo ni por qué tenía tanta plata, pero la gente lo quería. ¿Sí? Lo mismo con el mexicano, Gonzalo Rodríguez Gacha. Lo mismo con los Rodríguez Orejuela en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, que fueron dueños de la América de Cali, que es también la época donde la América de Cali va a ganar tanto y va a ser reconocido en el continente, porque es que también tiene dinero del narcotráfico. Lo mismo le pasa a Nacional, que es el equipo del que soy hincha, con Pablo Escobar. En fin, hay mucho dinero, pero nadie sabe todavía qué es lo que está pasando. Estamos preocupados por las negociaciones con los grupos guerrilleros. Se va a firmar la paz con las FARC en 1984, los acuerdos de la Uribe. A partir de la firma de ese acuerdo de paz con las FARC, va a surgir un partido político también como reconocimiento a un grupo que había en Chile, que no recuerdo bien si es exacto el nombre. Aquí en Colombia es la Unión Patriótica, la UP. Algo así hay en Chile. ¿Hubo en Chile alguna vez, Manuel? Bueno, la Unidad Popular, que es la Unidad Popular. Toman las siglas como homenaje y acá se funda la Unión Patriótica, el ala política de las FARC. Y ellos comienzan a tener reconocimiento, al menos en los territorios donde ellos habían tenido incidencia.
ganan algunas elecciones populares, muy pocas, pero que son llamativas, de concejales y de alcaldes, que son llamativas porque era la primera vez que la izquierda participaba, no, que participaba y no era la primera vez que la izquierda tenía tantos votos en Colombia. Había ganado una que otra alcaldía, había ganado algunas cosas, pero mientras, perdónenme que vayan y vuelvo, pero es que tengo mucha información en la cabeza, mientras Belisario Betancur comienza las negociaciones de paz siendo presidente, su ministro de Defensa, Fernando Landazábal, ahorita confirmo, ya se me está trocando, Fernando Landazábal creo que era, está fundando, se va para un pueblo que se llama Puerto Boyacá a fundar los grupos paramilitares actuales. ¿Con qué fin? Él es un militar formado, creo que en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, donde les ponen aquí, sobre todas las cosas, el odio a los comunistas. Y a los comunistas hay que asesinarlos. Si mi presidenta está negociando con comunistas, yo voy a aniquilar a los comunistas. Yo no puedo permitir que en Colombia haya una negociación con los comunistas. Entonces, mientras el presidente está en negociaciones de paz, su ministro de Defensa está fundando grupos paramilitares en Puerto Boyacá, que va a ser la cuna de los paramilitares que conocemos actualmente. Se firma entonces, se firma el acuerdo de paz con las FARC y comienza el genocidio político de la Unión Patriótica. Habían semanas de 3 y 4 asesinatos de líderes, pero también asesinaban simpatizantes, también asesinaban a los familiares de los simpatizantes y de los políticos reconocidos. Hay un municipio de acá de mi departamento que se llama Segovia, un municipio minero de oro, que históricamente el Partido Liberal ganaba todo allá. El Partido Liberal tenía alcaldía, tenía consejos y tenía juntas de acción comunal. El Partido Liberal mandaba allá. Pues resulta que la Unión Patriótica se mete a elecciones y ganan. César Pérez García todavía está vivo, está condenado por la masacre que en 1988 sucedió en Segovia, Antioquia. Entraron los paramilitares a disparar indiscriminadamente al Parque del Pueblo y también fueron por personas exclusivas a sus casas para asesinarlos delante de su familia. ¿Por qué sucedió la masacre de Segovia? Porque ganó la Unión Patriótica. Es que aquí no puede ganar la Unión Patriótica y les vamos a mostrar por las buenas o por las malas que es que aquí la izquierda y los comunistas no tienen cabida. Y situaciones como la de Segovia, Antioquia se repitieron. Se calculan entre 3.000 y 5.000 asesinatos de la Unión Patriótica durante 10 años. ¿Por qué no sabemos exactamente si son 3.000 o si son 5.000? Porque es que fueron asesinados, además de los que participan directamente, entre los militantes también simpatizantes y familiares. Entonces no sabemos si todos fueron asesinados por temas políticos o si fue un lío de faldas, una riña callejera, no sabemos, pero bueno, entre 3.000 y 5.000 y ya fue declarado genocidio. Y este caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa entonces? Que fracasan las negociaciones y en los 90 va a venir otra época muy fuerte porque las FARC dicen, bueno, aquí no se pudo, entonces simplemente continúan en lo que estaban. Mientras tanto, sí se va a dar el proceso de paz con el M-19, que van a entrar a participar en política en la década de los 90. A la Unión Patriótica le asesinaron también a 2 candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa, candidatos presidenciales asesinados durante campaña, los 2. Y otros tantos pues que fueron asesinados. ¿Qué es lo que va a pasar acá? La guerrilla, hasta la década de los 80, las guerrillas van a tener en el secuestro, en un montón de, digamos que de formas de autosostenerse, de autofinanciarse. Cuando todo fracasa en los 80, al menos para el EPL, para las FARC, para el ELN, para las otras guerrillas,
en los 90 que se va a recrudecer la violencia y que ellos dicen, bueno, el gobierno, además de que no hace nada con los asesinatos, incumple un montón de los acuerdos. Entonces se va todo al carajo, como decimos acá. En los 90, además de los secuestros y con los paramilitares encima también, la disputa va a ser por los territorios y en los territorios pues también va a estar el tema de las drogas. En Colombia no hay suficientes vías para sacar los productos de los campesinos. Entonces lo que a vos te sale sacar un bulto de yuca, que en el camino, de yuca o de mandioca, no sé cómo les dicen en sus territorios, o papa para que sea más común el término, un bulto de papa, ¿cuánto te vale producir el bulto de papa, sacarlo, poderlo llevar a la ciudad y en el camino la mitad de la papa se te pudrió, porque es que no tenemos las vías suficientes? Los mismos campesinos lo dicen, es que yo la pasta de coca la puedo sacar como en jabones de los hoteles chiquititos, la pasta pura, y eso después se mezcla y eso vale un montón de plata. ¿Qué me rinde más? Y además no es mi propia decisión, no es que si yo quiero sembrar, es que si llegan a mi territorio los paramilitares o los otros y me dicen lo que tengo que sembrar, pues lo tengo que sembrar. Yo no les puedo decir que no, me matan, así de simple. A mí y a toda mi familia. ¿Por qué pasa eso? Porque el Estado lo permite. ¿Y por qué el Estado lo permite? Porque es el primer beneficiado de todo este tema del narcotráfico. Están también las fumigaciones, ya voy a terminar ya para darles paso a las preguntas, las aspersiones aéreas que está científicamente demostrado que eso produce cáncer. Pero el gobierno de Estados Unidos financia el tema de las aspersiones aéreas, entonces se hace aspersión en este territorio, matamos la coca de este territorio, pero ya mandamos a que sembraran en otro territorio. Por más aspersiones aéreas que se han dado en Colombia desde hace décadas, la coca no disminuye, aumenta. ¿Sí? Y lo último, para terminar ya, el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos después del fracaso de las negociaciones de Andrés Pastrana con las FARC. Viene Álvaro Uribe, ya tenían asegurado el tema del Plan Colombia, con armamento que las FARC no conocían, con aviones que podían ver en la oscuridad, identificar campamentos en la oscuridad, una estrategia militar con la que las FARC no estaba preparado, digamos que de alguna manera los diezman y ahí pueden comenzar las negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, a pesar del Plan Colombia, de los muertos, de los miles de muertos que generó el Plan Colombia, tanto de la guerrilla, porque sí, abatieron muchos guerrilleros, pero en muchas poblaciones de Colombia, más los falsos positivos, más todo lo que sucedió, aquí la droga sigue siendo el principal producto de exportación en Colombia. Y es el narcotráfico el que pone presidentes. Puso a Álvaro Uribe Vélez, pues Santos también de alguna manera, y ahorita con Iván Duque científicamente comprobado que ingresaron muchísimos dineros del narcotráfico a la campaña. Lo último, hace poco salió que iban a dictar circular roja de la Interpol contra Luis Carlos Restrepo, ¿cómo se llama? El negociador de paz de Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares. No sé si ustedes recuerdan que Álvaro Uribe Vélez supuestamente hizo una negociación de paz con los paramilitares, que hubo extraditados muchos paramilitares a Estados Unidos. No entregaron ninguna ruta de narcotráfico. Dentro de los acuerdos, los paramilitares no entregaron ninguna ruta del narcotráfico. Y además de eso, en una entrega de armas, de dejación de las armas, y donde los paramilitares públicamente mostraron, se desmovilizaron ante los medios, entregaron sus armas, hicieron su juramento y todo lo demás, liderado por Luis Carlos Restrepo, perdón. Eso también se demostró que eso fue toda una farsa. Los paramilitares que se desmovilizaron eran muchos de ellos indigentes que contrataron para que durante ese día hicieran la farsa de la dejación de armas y todo lo demás.
Por eso a Luis Carlos Restrepo le tocó huir del país y en este momento es prófugo de la justicia. ¿Hay alguna otra razón para no decir que Colombia es un narcoestado? Bueno, voy a hacerlo bien corto, Santiago, y te voy a dar el pase. Mira, yo quería que tocáramos este tema porque muchas veces en Chile hablamos de narcotráfico y sectores que son narcotraficantes y bueno, hay una situación que la pone un sector social de la política local y que han jugado mucho con esto y han jugado con una fantasía un poco mitológica de cuando tiran los juegos artificiales, dicen ahí están entrando coca, pero cuando uno ve y sabe y ha estado en Colombia se da cuenta que lo nuestro es absolutamente un juego de palabras. Cuando yo veo a la familia Cifuentes, a Obdilio Garibia, al vicepresidente de Uribe, el Ñeñe financiando a Iván Duque, todos alrededor de Uribe, todos en el gran tráfico amigo de Uribe. Es más, Santos, entre todas estas cosas, el Plan Colombia y esa forma de crear la paz, le dan el Premio Nobel de la Paz. O sea, todo, de alguna u otra manera, se mueve con tecles políticos que hasta lo podría uno decir que los compran algunos premios, por ejemplo, el Premio de la Paz, Nobel de la Paz. Entonces tú vas viendo que Uribe, le falta puro Premio Nobel de la Paz, pero Uribe está vinculado con grupos paramilitares, grupos de extrema derecha, vinculados internacionalmente a lo que hace unas semanas atrás hablamos, vinculados con Vox España, vinculados con la ultraderecha latinoamericana, mandando a su hijo pródigo a darle respaldo al candidato de la ultraderecha chilena, me refiero al pedófilo expresidente de ustedes. En definitiva, lo único que puedo lograr entender, y lo logro entender muy bien y te lo agradezco porque tu diseño es especialmente espectacular porque en muy poco tiempo logras definir un poco lo que es un narcoestado y lo que significa también entender lo que es el narcoterrorismo. Aquí en Chile, yo que sepa, nunca se ha matado un presidente, un candidato a la presidencia, ni tampoco se han matado candidatos a alcalde, gobernadores y nada. O sea, solamente han habido trifulcas, alguna pelea, alguien que de repente le dijeron un garabato por televisión. Pero ustedes tienen un problema y lo tienen individualizado, lo tienen estudiado y lo pueden mostrar al mundo. Por eso es tan bueno hablar de la palabra y lo que la palabra dice a la larga, que hay que tener cuidado cómo la implementamos, sobre todo cuando empezamos a jugar con ciertos gatilladores y terminamos justamente mandándonos un balazo en los pies. Cierro con esto, me gustaría si Santiago puede hacer algún análisis, comentario, alguna pregunta. Lo único que te digo que para mí realmente hay un denominador común que lo veo en la historia próxima y que tiene nombre y apellido y es Uribe. Lo identificamos el otro día, entrevistaba en otro programa a una chica que es ilustradora colombiana y en uno de los males de Colombia me dijo Uribe, otro más. Es que Uribe, pues para algunos es el gran colombiano, así en un concurso de National Geographic quedó el gran colombiano. Yo digo, es que no puede haber otra cosa sino decir que es el peor presidente, pero dicen, no, ¿por qué? Todo lo que hizo, y bueno, y tienen su discurso, y yo digo, pero a ver, alrededor de Uribe, casi todos los funcionarios que han trabajado con Uribe, o están prófugos de la justicia, están condenados, algo pasó. Hay una red alrededor de Uribe donde todos están relacionados con algo, ministros, asesores, un montón de, hay asesinatos de por medio, bueno, en fin, hay muchas cosas. O es o sea, fue una víctima, ¿cierto? Y si es una víctima de que se relacionó muy mal y hasta la familia le cayó, pues, o sea, se relacionó muy mal, entonces es muy malo, porque es que un líder tiene que saber de quién se rodea. O sea, si fue porque lo engañaron, si es una víctima, pues también es muy mal líder porque es que no sabe de quién se rodea, ¿cierto? Y si no, pues porque es igual o peor de malo que todas las personas que están condenadas, acusadas y todo a su alrededor.
Eso. Santiago, quiero escuchar a Santiago. Sí, muy bien. Qué bueno escucharte, Adriana. Te he escuchado con atención. Digamos, para mí es muy interesante aprender ¿Se sobre está tildando Colombia, Santiago o me un parece? caso que yo conozco un poco, que yo... Perdón, ¿está funcionando? ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan mejor? ¿No? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te Hola, escucho, bien. hola. Sí, ahora sí. Ya, ok, muy bien. Pensé que no me escuchaban. Ok, les decía que, bueno, para mí ha sido muy interesante escucharte. Gracias, Liliana. Conozco un poco sobre el caso colombiano. Sí, se está yendo Santiago, Se está ¿cierto? yendo Santiago. Yo creo que cuando te pones hacia atrás funciona perfecto. Cuando te vienes hacia adelante, te vas. Bueno, mientras Santiago re- retoma, obviamente, Eliana, lo que has hecho es una demostración de lo que le pasa también a otros estados, que de alguna manera Perú también vivió una cosa similar en un periodo. Ahí está Santiago de nuevo, Ya, no sé si ok, estás. muy bien. Ya tengo una conexión mejor ahora. Les decía que para mí es muy interesante escucharte, Eliana. Yo conozco un poco sobre el caso colombiano. Bueno, ¿y cuál es mi opinión frente a todo esto? Bueno, Uribe es el gran líder colombiano, digamos, un líder carismático, eh, populista, mejor digamos, antagonista, y el Se nos vuelve a ir Santiago. Sí, Bueno, mientras vuelve Santiago, hay un datico, creo no, es muy importante y se me pasó acá en todo esto también relacionado con Uribe. Uribe fue nombrado en la década de los 80, que es como una década clave en la violencia de Colombia, fue nombrado como director de la Aerocivil. Santiago, estoy acá dando otro datico que se me pasó mientras regresabas. Fue nombrado como director de la Aerocivil. El director anterior a él duró un mes. Lo nombraron, duró entre que lo nombraron y su asesinato posterior. Un mes después asesinaron al director de la Aerocivil y llega Uribe. Mucho tiempo después, la hipótesis es que el anterior director de la Aerocivil, Fernando Uribe Senior, es asesinado por Pablo Escobar porque él no quiere dar licencias. Donde surge, digamos que se permite el gran surgimiento de Pablo Escobar a convertirse en lo que fue finalmente. En las licencias que Álvaro Uribe Vélez, como director de la Aerocivil, le otorgó para aterrizajes y avionetas. Pablo Escobar tenía muchas fincas, muchos territorios y otros narcotraficantes y se permite aterrizajes en esos territorios y también se da licencias a avionetas. Y es más, hay una fotografía que se las puedo compartir en un rato. La Hacienda Nápoles, no sé si han escuchado ese nombre, la gran hacienda de Pablo Escobar, donde llevó animales del África, una hacienda gigante con animales exóticos y todo lo demás, tenía también entre sus atractivos algunas de las avionetas, las primeras avionetas con las que sacaron los cargamentos de droga hacia Estados Unidos. Se hizo un montaje hace poco con una de esas avionetas de la Hacienda Nápoles, pero en la Casa de Nariño, que es nuestra casa presidencial, mostrando esa relación de la Hacienda Nápoles con la Casa de Nariño, a través de lo que hace Álvaro Uribe, de darle las licencias a un montón de territorios para aterrizaje y también para avionetas, que es con lo que el narcotráfico pues termina de consolidarse fuertemente en los 80 en Colombia. Ese datico, y ahora sí, Santiago, espero que no te nos vuelvas a ir. Ya, bueno, sí, estaba escuchándoles con atención. Espero que mi señal esté bien. El clima está acá un poco raro, no sé si eso tiene algo que ver. En todo caso, bueno, te he escuchado con atención, yo conozco un poco sobre el caso colombiano. Bueno, algunas características de Uribe, sin duda, digamos, tú, Eliana, supongo que me vas a dar la razón. Es del gran caudillo, digamos, del gran líder de Colombia de los últimos tiempos.
es un político, un líder carismático, populista, más bien, digamos, antagonista, elocuente, hábil, digamos, es la gran figura política de Colombia dentro de las últimas décadas, si no me equivoco, y tú estarás de acuerdo conmigo, Eliana. Bueno, él no pertenece a la élite, no pertenecía en su momento a la élite, era un terrateniente, pero no era un gran terrateniente colombiano, ¿no es cierto? Sin embargo, Tampoco fue terrateniente, su papá trabajaba con narcotraficantes, eso fue lo que los hace surgir. sí, correcto. Me parece que la esposa sí tenía tierras, pero él no. En todo caso, nunca fue parte de la élite colombiana, pero sí, digamos, por ciertas circunstancias que se dieron, llegó a representar, digamos, a la élite y a los intereses más conservadores y de la derecha de Colombia allá al inicio de la década de los 2000, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con, por supuesto, el rol de las FARC, ¿no es cierto? Liana me parece que me va a dar la razón. En ese entonces las FARC tenían mucha fuerza y estaban ya cerca de las ciudades, ¿no es cierto? Y eran una preocupación muy fuerte, muy intensa para la clase media y no se diga para la élite colombiana, ¿no es cierto? En esos años las FARC tenían una fuerza enorme y estaban muy cerca de la ciudad de Bogotá, inclusive cuando Uribe toma el poder, digamos, llegaron con disparos a la casa de Nariño, si no me equivoco, eso es parte del... No, ahí sí hay un error. Las FARC nunca estuvo en realidad tan cerca de las ciudades y posteriormente se demostró que fue un montaje del mismo Álvaro Uribe durante su posesión, el tema del ataque guerrillero. Eso no fue guerrillero, fue un autoataque. Ah, porque lo que yo había leído es que, digamos, con morteros digamos, qué sé yo, digamos, por los guerrilleros, en su momento estaba cerca, digamos, tan cerca las FARC que habían llegado, digamos, que habían golpeado la casa de Nariño, pero bueno, bien que nos aclara de esta cuestión. Eliana, en todo caso, lo que sí es cierto es que las FARC estaban cerca de las ciudades y estaban cada vez más fuertes y eran una gran preocupación para, por supuesto, para los sectores conservadores, para la clase media y para las élites. Entonces, Uribe, por supuesto, llega con la idea de detener, digamos, de poner un freno al avance de las FARC a cualquier costo, que era el sentir de gran parte de la población de los colombianos, principalmente de los sectores privilegiados. En esa medida, él se hace a través de ese discurso muy intenso contra las FARC, es un líder populista en esa medida, es un líder maniqueo en esa medida, es un líder antagonista en esa medida. Él, digamos, logra representar a todos estos sectores con un fuerte discurso anti-FARC, ¿no es cierto? Y llega al poder, lo cual fue una sorpresa en su momento, porque empezó con pocas probabilidades de ganar. En todo caso, él se apalanca, digamos, en las FARC y desarrolla un intenso discurso antagonista que hace un clic emocional con grandes sectores de la población, principalmente con la gente de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, para entender todo esto, digamos, es importantísimo tomar en cuenta el rol de las FARC, digamos. Yo leí en algún momento que incluso se llegó a decir que imagínense ustedes, sin FARC no hay Uribe, ¿no es cierto? Entonces, lo que permite, digamos, que Uribe surja como el gran actor, claro que es una persona elocuente, hábil, inteligente y carismática, pero fundamentalmente lo que le hace convertirse a él en el gran actor que es hasta el momento, digamos, de su lucha contra las FARC, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener sumamente claro. Y, digamos, durante su gobierno, esa lucha se intensifica y comienza a tener grandes victorias frente al ejército de las FARC. Y en esa medida eso le permite tener una gran gobernabilidad y le permite convertirse en el campeón de las encuestas. Realmente los números que tuvo Uribe durante su gobierno fueron increíbles en términos del apoyo popular, sobre todo en las ciudades. Generalmente en las encuestas, digamos, se toma más en cuenta lo que se opina en las ciudades que en los sectores rurales, ustedes saben eso, pero de todas formas era un líder sumamente popular. Claro, era un líder controversial porque también generaba muchos, generaba muchas pasiones, ¿no es cierto?, a favor y en contra, ¿no es cierto? Otra cosa que hay que mencionar es que las FARC, hasta donde yo sé, digamos, comenzaron a actuar equivocadamente, digamos, porque se mostraron sumamente agresivos y comenzaron, digamos, a extorsionar y a secuestrar no solo a las personas de los estratos más altos, sino inclusive
a los sectores de la clase media. Eliana me dirá si es así, pero en todo caso esto generó que muchos colombianos y una gran cantidad de colombianos se preocupen y comiencen a estar en contra de las FARC. En la medida en que estaban en contra de las FARC, estaban a favor de Uribe. Por eso yo alguna vez había dicho que me parece a mí evidente, desde este análisis, desde esta perspectiva, me parece evidente que las... Santiago, no sé, porque yo no conozco momentos. Ese tema, Vuelve. Pero al menos en términos políticos, hasta donde yo he leído, digamos, cometieron enormes errores. Es su clima. Bueno, nos están quedando como 4 minutos, así que yo creo que vamos a ir empezando a cerrar. Y te voy a dejar a Eliana igualmente para que empieces como a redondear más allá si aparece en la imagen de Nuevo Santiago. Ojalá que aparezca para poder redondear con él el tema. Yo creo que el tema, quedamos solos aquí, esperemos que vuelva. El tema es mucho más complejo y es uno de los temas que espero que podamos desarrollar también acá en el programa, y es el tema del lenguaje y el discurso. Las FARC, obviamente, en los 90, con Andrés Pastrana, no, tras el fracaso de los acuerdos del 84 y que surge la UP y se da el genocidio y que ellos dicen, aquí nos volvieron a incumplir, entonces vamos a retomar. Después de Andrés Pastrana, que se les va a dar lo que se llamó la zona de distensión, el Caguán, en el Caguán las FARC sí se van a fortalecer. ¿Cierto? Uh-huh. Tienen todo un territorio para ellos donde no entra el ejército. Y ahí están las FARC, y las FARC son amos, dueños y señores del Caguán. Obviamente van a salir fortalecidos de ahí. Las FARC sí se fortalecen, y sí el secuestro, pero no solo de las FARC, también de los paramilitares, también de otros grupos guerrilleros, también de otros grupos al margen de la ley. El secuestro va a ser pan de cada día acá en Colombia, así tan normal como levantarte a desayunar todos los días. El secuestro se nos vuelve algo de todos los días, no solo por parte de las FARC. Uh-huh. Sí, sí, está muy bien lo que mencionas, Eliana, digamos, claro, el tema es que en aquellos años, digamos, en la década del 2000, la inseguridad en Colombia era enorme, la gente no podía, por ejemplo, moverse por tierra desde la ciudad de Bogotá a la ciudad de Medellín, por ejemplo. Sí y no, o sea, es como que en el discurso, y eso es el otro tema que me gusta que ojalá lo podamos trabajar acá. Aquí con Uribe se va a decir que con Uribe volvemos a nuestras fincas, y vos escuchás a la gente en la calle, sí, podemos volver a las fincas. ¿A cuál finca si no tenés? ¿Cierto? Y sí, obviamente hay pescas milagrosas en algunos lugares, y a Ingrid Betancourt es en una pesca milagrosa, pero a ella le habían advertido que no fuera a la zona del Caguán, y ella se va para la zona del Caguán. Bueno, en fin, otro montón de cosas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que me parece que es muy importante el discurso de Uribe, que Uribe desde los 80 más o menos ya va a empezar a culpar a las FARC directamente del asesinato de su padre, cuando su padre en realidad estuvo muy relacionado con los narcotraficantes, y que el helicóptero del papá de Uribe va a ser encontrado en Tranquilandia, que es otra hacienda gigante, donde creo que se producía como el 80% de la cocaína en Colombia, la cocina más grande de cocaína. Ahí van a coger el helicóptero del papá, y dice que va a ser por un ajuste de cuentas, pero Uribe siempre se lo va a cobrar a las FARC, y el discurso de Uribe está muy con el tema de las FARC, y está aprovechando el caldo de cultivo que es el tema del fracaso de las negociaciones de paz con Andrés Pastrana. No digo que las FARC no hayan cometido errores. Claro, los cometieron te quería decir todos. algo, Eliana. Sí, estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, digamos, pero yo, digamos, para ir cerrando, veo algunos elementos. Primero, digamos, algunos elementos que vale la pena resaltar. Primero, digamos, Uribe pudo desarrollar un discurso maniqueo, ¿no es cierto? En la medida que las FARC le permitieron desarrollar un discurso maniqueo, y un discurso sumamente emocionante, digamos. Es un escenario muy propicio para un político, ¿no es cierto? El poder hacer un clic emocional con la gente, y asimismo, digamos, ya en términos más, más concretos, de alguna forma sí dio más seguridad
en algunos sentidos. Eso le permitió, digamos, obtener una gran fortaleza y convertirse en un presidente sumamente popular. Entonces, bueno, hasta ahí llegaría yo. En todo caso, yo creo que hemos puesto sobre la mesa algunos elementos así desde un alto grado de abstracción, lo cual me parece bastante útil, que nos permiten comprender el liderazgo de Uribe, digamos, la dinámica que tuvo con las FARC, tan esencial para entender lo que ha sucedido en Colombia y, digamos, bueno, eso nos acerca hacia el momento actual, ¿no es cierto? Pero bueno, por un lado, las FARC, un rol sumamente importante, y por supuesto Uribe como el gran actor anti-FARC y anti-izquierda, ¿no es cierto? En esa medida yo creo que eso nos explica así, a grosso modo, digamos, en términos muy generales, por qué Colombia es un país tan derechizado. Bueno, Manuel, creo que nos queda el tema abierto, ya estamos sobre la hora, claro, entonces queda abierto y bueno, Santiago, súper bien. Muchísimas gracias. Agradeciendo a usted la presencia, Santiago, bueno, a Eliana, que hizo una espectacular presentación, a Eliana Tamayo desde Medellín. Quiero saludar a los militantes de las causas nobles, cerrar este ciclo, pero obviamente seguimos todos los días lunes con cosas tan interesantes como esta o mayormente interesantes. Nos vemos en la próxima edición. Chao, chao. Bueno, un saludo, gracias. Chao.